es un tiempo de Dios. Es la hora de empezar una nueva canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva. Tierra nueva. Señor Jesús, tu Santo Espíritu está en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender, pero especialmente hazme practicar tu palabra en mi vida hoy mismo. En el nombre de Jesús. Salmo 91, 1 al 2 dice: el que habita al abrigo del Altísimo descansará a la sombra del Todopoderoso. Yo digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Padre, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos y te damos gracias por tu palabra, que es la verdad sobre nuestras vidas. Gracias por este salmo hermoso que nos recuerda en alabanza con alegría tu protección, tu sabiduría, tu poder y tu autoridad. Y gracias, Señor, por poder hoy usar tu palabra no solo para un alimento, sino también para un equipamiento, Señor. Yo te pido, Rey, equipa a tu iglesia, Dios. Equípala, porque los tiempos que pasamos son tiempos malos y tu iglesia es la luz de este tiempo, Dios. Te alabamos, mi buen Rey, te exaltamos y te pido con temor y temblor que guíes tu palabra a través de tu Santo Espíritu, a través de mi vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te alabamos, Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Siga leyendo ahí conmigo el Salmo 91. Vamos a leerlo juntos. El que habita al abrigo del Altísimo descansará a la sombra del Todopoderoso. Yo digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas. Pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la plaga que acecha en las sombras, ni la peste que destruye a mediodía. Podrán caer a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te afectará. Siga leyendo ahí después, usted lo va leyendo en el camino, yo lo voy a parar un momentico ahí. Pero este es un salmo hermoso que de cierta manera en algún momento, como lo mencionaba, por tradición lo vimos en la Biblia abierta en el atril de la casa. A veces un poco empolvada. Pero creo que es un salmo muy especial porque algunos estudiosos dicen no están seguros de que fue David. Pero algunos mucho más, tal vez rigurosos, asumen que este salmo de David es en una etapa que está en 2 de Samuel muy importante para David y que muchos lo conocemos como una consecuencia de, no de la desobediencia, sino de poner nuestro corazón en nosotros mismos, de poner nuestras fuerzas en nosotros mismos, porque eso fue lo que le pasó a Samuel cuando intentó hacer ese censo. Usted lee ese pasaje y lo que Samuel está haciendo aquí es que por sus fuerzas, después de haber ganado muchas batallas, él decide ir a contar su ejército para poder estar seguro de la victoria, cuando nunca fue por el número, siempre fue por el poder del Señor y la capacidad del Señor. Y dice algunos estudiosos que este salmo responde a ese suceso de David, y eso da un entendimiento, un contexto diferente a la hora de leer este salmo, es decir, hace un zoom a la película. Yo quiero retomarlo en una versión, en una de las traducciones modernas que se llama Biblia Libre, versión Biblia Libre, y dice lo siguiente: los que viven bajo la protección del Altísimo permanecerán seguros con el Todopoderoso. ¿Sí? Y quiero detenerme acá a nivel de introducción, pero también a nivel de la hermenéutica básica del versículo, a sacar algunas conclusiones importantes. Aquí dice los que viven. En la otra versión dice el que habita, ¿sí? Es decir, en medio de este pasaje hay una promesa. ¿Quiénes quieren promesa hoy? Bueno,
Cuando usted lee este pasaje y lo estudia versículo por versículo, usted va a encontrar tres promesas: paz, protección y provisión. ¿Sí? Usted lee este salmo y usted lo va a concluir. No necesita ser ni teólogo, ni buscar un video en YouTube. ¿Sí? Usted puede coger su Biblia y concluir a partir de las palabras de David en esta alabanza, en este salmo, que Dios tiene para usted paz, protección y provisión. ¿Para quién? Para el que habita, es decir, el que está bajo sus alas. ¿Qué quiere decir esto? Sigamos mirando un poco más acá. Otras versiones dicen el que habita, el que permanece, el que vive, es decir, es para ti. ¿Qué significa el que habita según la traducción original? El que habita es alguien que pertenece a ese lugar, es que intima con ese lugar. Es decir, él es de ahí, ya tiene una preferencia de estar ahí. ¿Por qué hago esta precisión? Porque es posible que hayan personas que no están allí, que no habitan a la sombra del Altísimo, del Todopoderoso. Y aquí lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esta paz, esta protección y esta provisión son para aquellos que habitan en su presencia. ¿Sí? Otras versiones dicen al abrigo, bajo la protección. Otra versión más anterior dice a su amparo. ¿Sí? Está allí cubierta. ¿Cubierta por quién? Dice, por el Todopoderoso. Dice, descansará a la sombra de ¿qué? Del Todopoderoso. ¿Qué quiere decir el Todopoderoso? El Omnipotente. En los nombres que se le asignan al Señor en el Antiguo Testamento, el Shaddai. ¿Sí? Ese es el que se está hablando allí. ¿Qué quiere decir esto? Si Él es el Omnipotente y la palabra habla de una sombra, quiere decir que es una cobertura. Cuando usted ve una sombra, usted ya ve ahora que hemos ido quitando un poco los techos y esto, ya uno busca la sombra porque el sol da de frente. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la palabra? Que el que habita a la sombra del Señor tiene cobertura, es decir, se protege para tener paz, protección y provisión. Acabamos de pasar un fin de semana, una semana complicada en nuestros hermanos del norte de Cali, que tuvieron una afectación. ¿Alguien viene del norte aquí? No sé si, bueno, por aquí al CIDE que vive en un octavo piso no les tocó. Bueno, pero tuvimos una cosa complicada. Y pensaba en esto precisamente, que cuando hay una tormenta, tú necesitas cubrirte. El problema de esta tormenta es que no solo era lo que venía de arriba, sino lo que venía de abajo, ¿cierto? Lo que la palabra está diciendo es que el que habita bajo la sombra, bajo la cobertura del Todopoderoso, del Omnipotente, tendrá paz, protección y provisión. Pero ¿qué quiere decir cobertura? Quiere decir que la autoridad de Dios está sobre él. ¿Listo? Sigamos un poco acá, adelantándonos al versículo. Quiero devolverme aquí a Génesis 3, versículo 7. Dice, en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, ¿para qué? Para cubrirse. Diga conmigo, necesito cobertura. ¿Qué quiere decir necesito cobertura? Quiere decir necesito autoridad. ¿Sí? Claro, todos necesitamos la autoridad de Dios. ¿Cuál es el problema? Y ahora vamos a hablar un poco al respecto. Es que creo que al lado del diezmo, la autoridad es uno de los temas más complejos y menos hablados en la iglesia. Porque han sido tan tergiversados, tan mal usados, que evidentemente no creemos en la autoridad. ¿Sí? Y lo que la palabra de Dios está diciendo aquí, que los que habitan bajo la autoridad de Dios tienen paz, protección y provisión. Pero cuando usted se sale, Eva, ¿sí?, de la cobertura, de la autoridad de Dios, ¿qué viene? Desprotección, descobertura. Por eso lo primero que Adán y Eva salen a hacer es tratar de ¿qué? De cubrirse. Porque quedaron desnudos, para no decir en pelota. Bueno, sigamos. Adán y Eva estaban plenamente cubiertos en el Edén. ¿Qué significaba esa cobertura para Adán y Eva? Tenían libertad, tenían protección.
y tenían algo muy importante: seguridad. ¿Alguien aquí se ha sentido inseguro en este país los últimos 2 años y 4 meses? Ay. Bueno, la verdad, como desde antes, ¿no? Pero creo que ahora ha aumentado esa sensación. Ha aumentado esa sensación de estar descubiertos. ¿Por qué? Porque donde no hay autoridad de Dios, no hay cobertura, no hay protección. Eso es lo que el salmista está agregando acá. Y cuando meditaba y pensaba un poco en esta nueva serie, que se llama precisamente Bajo su protección, el Señor me llevó definitivamente a recalcular los principios sobre los cuales fue cimentada y plantada esta iglesia. Y uno de esos principios es precisamente el principio de autoridad, de cobertura, que nos devuelve la seguridad. En Libertad en Cristo lo decimos así: la aceptación, la seguridad y la importancia. Que fue lo que definitivamente, cuando quedamos descubiertos por el pecado original, ¿sí?, el Señor nos devuelve a través de la cruz. Esa cobertura, esa autoridad, ¿sí? La desobediencia a la autoridad de Dios entonces le robó a la humanidad esa seguridad y esa protección. Pero como ya sabemos que queremos paz, protección y provisión, esa paz, esa protección y esa provisión solo llegará para aquellos que están bajo la autoridad de Dios, que están bajo su cobertura. Pero ahora devolvámonos entonces, o entremos un poco en materia acerca del principio de la autoridad, que es mi protección. Cuando yo me pongo en autoridad, yo me protejo. Y nunca se me olvida que el pastor Esteban me llamaba, o yo lo llamaba y le decía: pastor, ¿qué voy a hacer? Yo no sé, es que lo primero que yo pensaba era: ¿cómo me voy a cubrir? ¿Quién va a ser mi cobertura? ¿Cuál era el problema de eso? Era que yo pensaba en lo que yo conocía como cobertura, pero lo que yo conocía como cobertura no era cobertura, porque la cobertura de Dios está basada en su autoridad. Pero como la autoridad ha sido desfigurada, ¿sí?, yo no creía en esa autoridad, pero yo sabía que la necesitaba, ¿sí? Yo sabía que necesitaba de esa autoridad. Algo en mi corazón, a pesar de estar quebrado, me decía: necesitas autoridad. Y a pesar de que esta es una palabra que hoy no es muy popular, ¿sí?, y yo voy a adentrarme ahora a tratar de explicarte por qué no es popular. La primera razón por la que no es popular es porque ha sido desfigurada. Pero que se desfigure, ¿sí?, no cambia el principio. Y la autoridad es un principio. Te lo voy a explicar como 1000 veces lo he explicado. Hay principios espirituales, hay principios físicos, químicos, biológicos, y por más que nosotros los desafiemos, no cambian, ¿sí? Si yo saliera hoy, abriera la ventana de mi oficina y dijera: hoy voy a pasar al culto de un salto de allá a acá, hay un principio que opera. ¿Cuál sería? La gravedad. ¿Cómo quedo cuando haga ese salto? Grave, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy intentando violar un principio, ¿ya? No cambia, yo bajo, me golpeo, me llevan a la clínica, me ponen el yeso, todo lo que sea, ¿cierto? Y el otro tornillo que me faltó por haberme tirado, pero la gravedad no cambia. Yo la desafié, pero no cambia. Con la autoridad pasa exactamente igual. Usted y yo hemos vivido en un entorno donde la autoridad ha sido desfigurada, donde los hombres hemos aplicado mal la autoridad, donde los padres hemos aplicado mal la autoridad, hemos ejercido mal la autoridad. ¿Por qué? Porque no la conocemos, porque no habitamos a la sombra del Todopoderoso. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que aunque no es popular y aunque es un principio y no cambia, tú y yo tenemos que resolverlo. Tenemos que hacer algo que nos ayude a entender cómo posarnos bajo la sombra de la autoridad de Dios. Y para eso la única manera en la que podemos hacerlo es ir a la palabra, encontrar un contexto bíblico sano, diga conmigo sano, ¿sí?, que me enseñe a cubrirme bajo la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios en esencia es autoridad. Cuando miraba la definición
de qué era autoridad en DRAE, dice más o menos que es una facultad o derecho, ¿ya?, de subordinación de alguien que se subordina a esa autoridad. ¿Sí? Y aquí entonces es donde el Señor me regalaba 3 claves básicas para empezar a entender y comprender acerca de la autoridad. La primera de ellas tiene que ver con que, como es un principio, y usted y yo no lo vamos a cambiar porque es inherente a Dios, es decir, Dios es autoridad. ¿Sí? Voy a ponerle un ejemplo, Génesis 1. Dice la palabra que el Señor abrió su boca, su palabra sale y dijo, hágase la luz. Y la luz empezó a decir, ay no, después. ¿Cierto? ¿Eso es lo que dice la Biblia? No, la luz que se hizo. Y el Señor hizo los árboles y los árboles empezaron a decir, ay no, yo quiero ser flor, no, yo quiero ser lo otro. Yo tengo derecho a ser feliz. Ay, no, yo me siento. No, yo no. No, el Señor dijo, se hace árbol y se hizo. Si usted lo ve, no hay que pronunciarlo. Es inherente a la identidad de Dios. ¿Qué pasa? Que usted y yo tenemos destruida esa imagen. Vuelvo y lo repito. Ya sabe de dónde. Y no quiero entrar en gobernantes hoy, pero bueno, para no perder tiempo. ¿Qué pasa? Que el primer problema es que si yo no sano mi visión, si yo no reconozco que me dañé con la autoridad, yo voy a vivir enredado con la cobertura y la sanidad que Dios quiere darme a través de la autoridad. ¿De qué me voy a perder? De la paz, de la provisión y de la protección. Porque cuando Dios coloca su autoridad sobre mí, ¿sí?, Él me bendice con paz, protección y provisión. Se lo va a repetir todo el servicio. ¿Sí? Ahora, hay una pregunta clave en este caso entonces. ¿Cuál es el problema de no sanar y abrazar una perspectiva bíblica acerca de la autoridad? El problema de cuando eso pasa es que la consecuencia es la rebelión. Entonces, cuando una autoridad se ha equivocado, te ha destruido y se ha dañado, y tú no quieres volver a ver autoridades, lo que sigue allí es rebelión. Pero pastor, es muy duro, yo estoy dañado. Sí, pero la autoridad, recuerda, no cambia. Ese es el punto clave del principio de autoridad. Que claro que yo necesito sanar para poder acercarme confiadamente a una autoridad. Pero como yo se lo digo a mis líderes y a todos, mira, yo sé que te fallaron, en cambio aquí también. ¿Por qué? Porque soy un hombre de carne y hueso. El problema de la autoridad inherente de Dios es que esa autoridad por principio desde Génesis es delegada. ¿En quién? En el hombre. Entonces, si yo no entiendo el principio de la inherencia de esa autoridad en Dios, basada y delegada en el hombre, yo voy a esperar a que el hombre ejerza bien la autoridad para buscar autoridad. Y eso no va a pasar, porque no hay uno solo perfecto. Y entonces, pastor, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con líderes calavera? No, porque Dios quiere que sanemos para que no nos manipulen. Dios quiere que sanemos para que identifiquemos dónde verdaderamente hay autoridad. Porque está bien que yo me puedo equivocar como autoridad, porque tomo una decisión conforme lo que entiendo Dios me está diciendo. Me puedo equivocar, pero lo que no puede pasar es que yo use la autoridad inherente de Dios que Dios me ha dado para lastimarte y para ir en contra de la palabra misma de Dios. ¿Cuál es el problema aquí? Es que muchas veces no te quieren lastimar, pero es la autoridad de Dios. Y hay cosas que Dios dice que son así. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que tú puedes vivir en unos conceptos que has escuchado. Una, te lastimaron y tú puedes vivir diciendo, yo no creo en la autoridad. ¿Sí? No creo en la autoridad. ¿Qué pasa? Que tú puedes no creer en la autoridad, pero eso no te exime de las consecuencias de estar por fuera de la autoridad. Ahora, tú sigues meditando en el Salmo 91. Ya te saqué una conclusión. ¿Sí? Paz, protección y provisión. Por fuera de la autoridad, ¿qué hay? Incertidumbre, carencias e inseguridad. ¿Cómo quieres vivir?
Entonces por eso es importante que yo sane mi concepto acerca de la autoridad, que comienza en ¿quién? En Dios, que es inherente a su cualidad, pero que la ha delegado sobre hombres que somos imperfectos, ¿sí? Y que debemos ejercerla, obviamente, cada vez más conforme a su palabra. Porque aquel que intenta ejercer la autoridad que se le ha dado por fuera de la palabra, ¿qué va a pasar con la autoridad? ¿Cómo la va a usar? ¿Mal? ¿Qué va a hacer con la autoridad? ¿Lastimar? ¿Abusar? ¿Manipular? ¿Sí? Y eso es lo que muchos hombres especialmente tenemos que entender. Porque el problema de nuestro diseño es que Dios nos hizo hombres y nos delegó autoridad. Eso es lo que dice la palabra. Y como yo siempre le digo a mi esposa a veces en nuestras conversaciones de alto volumen, llámese discusión, ¿listo? Yo no lo pedí, Él lo dio. ¿Yo qué hago? Y no me puedo cambiar, pero Él la dio. Ahora se lo voy a poner más complicado a los hombres y a las mujeres. Sí, yo no lo pedí, pero no es solo con mi esposo, es que a todos los hombres se les entregó esa autoridad. La mujer también recibe de esa autoridad cuando usted lee la palabra, pero ha sido entregada una autoridad para ejercerse en roles diferentes, como Dios lo ha planeado, ¿sí? Hombre y mujer, y ahí no aplica solo soltero, casado, no, aplica para el hombre y la mujer, creación de Dios. O sea que si usted es un joven hombre, Dios le ha entregado autoridad, y usted debe dar responsabilidad de esa autoridad, como hombre. Debe dar responsabilidad de ella y cuentas en su iglesia, en su casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es inherente a eso. Ahora, usted también puede vivir con este dicho y conocido refrán: no me sujeto a la autoridad a menos que primero esté de acuerdo con ella. A mí me dan unas ganas de usar ese por estos tiempos, ¿sí? Tan perversos. Pero el problema es que usted puede estar o no de acuerdo con la autoridad, pero la autoridad no cambia. Escúcheme, la autoridad es un principio inherente a Dios, y usted puede estar de acuerdo o no como el hombre lo ejecuta. Eso no cambia el principio de la autoridad de Dios. Entonces, si usted está esperando someterse a autoridad, colocarse bajo cobertura, lo que usted está diciendo es: cuando el sol me deje de dar en la cara, entro a la sombra. Pues hermano, ¿no es más fácil quitarse del sol y meterse en la sombra? Pero ¿qué pasa? Que la falta de sanidad, el dolor, no nos deja entrar a la cobertura que da la autoridad de Dios, a través incluso de autoridades delegadas. Tal vez a ti tu autoridad la desfiguró un padre, un papá, que no la conocía, que no lo sabía, y se está viendo reflejada en tu paternidad. Tal vez fue un maestro, fue alguien que te inició, que te enseñó mal o que te abusó, y tal vez en eso tienes desfigurada tu autoridad. Y ese maestro convirtió su enseñanza en legalismo, no en fundamento. Tal vez a ti te dañó un pastor. Yo te pido hoy perdón por ese pastor, porque es un hombre de carne y hueso que abusó de la autoridad y te dejó sin protección por dureza y no por firmeza, o porque hizo lo que a él le parecía. Yo te quiero decir hoy tienes que tomar una decisión frente a tu autoridad, porque no importa qué haya hecho tu autoridad, la decisión de ponerte bajo su sombra, bajo la autoridad de Dios, es solamente tuya. Nadie más puede obligarte, nadie más puede obligarte a ponerte bajo autoridad. Y tengo una mala noticia: puede que los hombres que Dios escoja para que tú te sometas a autoridad se equivoquen, pero escúchame esto: si hoy se te puede quedar algo, la autoridad de Dios jamás va a cambiar. No cambia. Por eso te invito hoy a sanar, porque cuando tú no sanas del daño de la autoridad, el siguiente paso es la rebelión. El siguiente paso es hacerlo contrario. Mira, la palabra nos pone muchos ejemplos, y me llamaba mucho la atención esto, porque la mayoría de las rebeliones no son descaradas. No fue alguien que dijo: ¿y qué? ¿y qué? No, son sutiles, porque el diablo es sutil. ¿Quién es el padre de la rebelión? Satanás. ¿Quién fue el primero que se rebeló? Satanás. Y el problema de la rebelión es que es sutil. Mire ejemplos: uno, Satanás; dos, Judas.
¿Cómo se reveló? Sutilmente. ¿Cómo terminó? Mal, por fuera de la cobertura. Hay otro ejemplo del Nuevo Testamento que son un hombre y una mujer que se llamaban Ananías y Zafira, que se estaban bajando una plata de una ofrenda. ¿Cómo lo hicieron? Sutil. No, eso no afecta a nadie. No, oye, no, esa iglesia, eso no, eso ¿qué le va a hacer falta? Es sutil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando no hay sanidad de la autoridad, el siguiente paso es la rebelión. Y la rebelión te lleva a la destrucción. Hay dos caminos. Nos ponemos a la defensiva y no sanamos y ya empezó el pastor con lo de la autoridad otra vez. Debe ser que los líderes andan casquisueltos. No. Al contrario, los que son líderes de esta iglesia saben que el primer librito que yo les regalo cuando empiezan a servir conmigo se llama Hace el liderazgo de la iglesia. Démosle un aplauso al liderazgo de la iglesia, gloria a Dios. ¿Sí o no? Ahora, no voy a preguntar quiénes ya terminaron de leerlo, porque se nos daña la autoridad espiritual. Pero sigamos, ¿sí? Pero si usted quiere servir en esta iglesia y quiere conocer un poco qué creemos acerca de esto, compre ese librito y se lo va leyendo. Cuando lo termine, viene. Y si no lo ha terminado, también, como varios vagos que están ahí que sé que no han entregado el informe, ¿sí? ¿Por qué? Porque la autoridad es lo primero, porque Dios es autoridad y porque no queremos formar sobre rebelión, no queremos formar sobre desobediencia, queremos plantar sobre sanidad. ¿En dónde en tu vida no hay cobertura porque estás por fuera de la autoridad? Porque estás por fuera de la palabra de Dios, porque estás por fuera de lo que Dios dijo. Hay un escenario muy hermoso en la Biblia que es cuando David es confrontado por Natán. Ay, pastor, pero ¿cómo así? No, pues que era autoridad. Sí, pero Natán, revestido del Espíritu Santo, va y confronta a David. ¿Y qué hace David? Le dice, yo soy la autoridad, no me diga nada. No, David con un corazón humilde y contrito, ¿sí? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Dime, Natán. Y escuchó de parte de Dios una advertencia, porque eso es lo que hacía el profeta. Se sujetaba a autoridad, pero tenía que hablar de parte de Dios. Y eso es lo que una autoridad sana empieza a hacer. ¿Qué dificulta, entre otras, entrar en el plan de protección, provisión y paz que Dios tiene para nosotros cuando queremos estar bajo el abrigo, bajo la protección del Todopoderoso? El primero, se lo voy a leer como un gran pastor que admiro mucho, que me encanta, que se llama John Bevere. Y él lo dice de esta manera: es difícil entender los principios del reino con una mentalidad democrática. Se lo voy a volver a repetir, ya hay muchos diciendo, ¡ay! Es muy difícil entender los principios del reino cuando usted ha vivido toda la vida bajo principios democráticos. Entonces, ¿qué pasa? Que usted se enfrenta a la autoridad de Dios diciéndole, ay Señor, pero eso es injusto. ¿Quién sabe lo que es justo? ¿Dios? ¿Quién somos tú y yo para saber qué es lo justo? Ahora fuimos a Bahía Málaga a hacer una gran obra del Señor. Y la necesidad es, ¿quién determinaba qué era más justo? ¿Quién era justo para sentarse en una taza de un sanitario? No tengo ni idea. Pero intentábamos hacerlo de la manera más justa. Pero el reino no es una democracia. Y tú y yo hemos crecido en Latinoamérica especialmente. Por eso usted va y usted llega a los Estados Unidos y usted puede venir del país más democrático, ¿sí o no? Colombia. Y usted llega a los Estados Unidos, se para en un semáforo y usted tiembla. Y dice, ¿por qué me siento así? Porque el principio de autoridad es un principio del reino. No hay un negocio, punto. Acá no. Estos días teníamos una discusión muy profunda aquí con unas personas. Ay, no, pero es que ¿cómo ponen ese puente ahí? Y uno que va de afán en el carro. Y yo nada más los miraba y yo decía, voy a encender esto. Y entonces le digo yo, ¿y la gente que va en silla de ruedas cómo hace para pasar? Porque esto es un país democrático. Y por eso estamos como estamos. ¿Por qué?
porque todos tienen la razón. Ese es el problema de una democracia. El problema de esto no es vivir en una democracia. Creo que la democracia, de cierta manera, es el modelo más, comillas, sano que podemos tener en esta actualidad para intentar vivir como una sociedad medianamente civilizada. Sin embargo, usted y yo no nos regimos por principios democráticos. Nos regimos por principios ¿de qué? De reino. Entonces, cuando es un reino, se hace como el rey dice. ¿Me entiende? Ay, no, pastor, usted tan cansón. Yo estoy intentando ayudarte a vivir como el rey dice. ¿Tú me estás entendiendo de qué se trata la autoridad? Y uno de los problemas de nuestra nación es este, que perdimos los principios del reino. Yo solo apelo al himno nacional de mi hermoso país para que esta nación un día comprenda las palabras del que murió en la cruz, que son las palabras ¿de quién? Del rey, del reino. Y claro, a la luz del reino parece injusto, porque si el rey dice que estos placeres son pecado y le hacen mal a la nación, punto, no hay nada más que hacer. Pero como usted a veces se siente en una democracia, usted viene a enfrentarse al reino con democracia. Ay, no, señor, a ver, ¿cuál de estos principios yo opero? ¿Sí? Votemos. No, en el reino no hay votos. ¿Sí? A mí me encantan los líderes porque yo a veces les mando mis encuestas participativas. Entonces yo les digo, ¿qué creen de esto? Y más de uno me responde, ¿para qué si usted hace lo que usted quiere? Pero yo no debo tenerlo en cuenta porque es mi tarea como líder, ¿sí? Porque yo voy a hacer ¿qué? No lo que yo quiera, lo que el rey dice. La autoridad inherente de Dios que se da allí, ¿cierto? Está dada a nosotros para aplicarla. El problema es que entre esa autoridad inherente y yo hay una relación. Esa es la razón por la cual muchos reinos en el camino se destruyen. Porque los principios del reino estaban dados para que el pueblo viviera bien. Pero cuando el hombre alejó su corazón de esos principios, entonces ¿qué pasa? Viene la destrucción. ¿Por qué? Porque se sale de cobertura. Entiéndamelo así. Dios tiene un reino y nos elige para ser los embajadores de ese reino. Pero usted y yo bajamos el reino y lo intentamos convertir en una democracia. Entonces, ¿qué pasa ahí? Nada. ¿Por qué? Porque el reino no es democracia. Y no vas a entender los principios del reino si no entiendes la autoridad del rey. Por eso lo menciono como este autor lo decía. Es difícil entender los principios del reino bajo una mentalidad democrática. ¿Por qué? Porque tiene muchos problemas. Santiago 1:16 dice, mis queridos hermanos, no se engañen. La Biblia se trata de un rey, no de un mal presidente, no de un mal gobernante. Se trata de un rey que es perfecto, que es bueno, que no se equivoca, que a través de la palabra te está guiando y te está dirigiendo. Uy, pero pastor, yo tengo mucho que opinar al respecto. Bueno, no se pierda la serie y cuando termine me dice si faltó algo. Bueno, no recibo ahorita WhatsApp ni mails. Bueno. Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, no se amolden a la democracia actual, no se amolden al sistema de gobierno actual, sino que, sino sean renovados, transformados mediante la renovación de su mente. Porque si seguimos pensando que es democracia, no vamos a poder vivir por los principios del reino. Y los principios del reino son nuestra cobertura, son nuestra protección. ¿Quieres paz, protección y provisión? Aprende a vivir para el reino y no para la democracia. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Se trata de un rey. Dice, es más, dice Romanos 12:2 ahí más abajo. Así podrán, ¿cómo? Bajo la cobertura, bajo la autoridad, bajo los principios del reino, podrán comprobar la voluntad de Dios que es buena, agradable y ¿qué? Y perfecta.
el reino, a través del rey, tiene para ti una voluntad buena, agradable y perfecta. Se lo voy a mostrar de esta manera en el Antiguo Testamento. Primera de Samuel 10:25. Este era un hombre que fue el primer rey del pueblo de Israel. ¿Cómo se llamaba? Saúl. Y dice la palabra en Primera de Samuel 10:25, a continuación Samuel le explicó al pueblo, ¿qué? ¿Las leyes de dónde? Del reino. ¿Ve? Y las escribió en un libro que depositó ante el Señor. Luego mandó a que todos regresaran a sus casas. Escuche esto. Saúl había sido elegido por los hombres, ¿sí?, a través del permiso, la soberanía y la providencia de Dios, había sido elegido como ¿qué? Como rey. Y lo primero que hizo el sacerdote fue traer del cielo el gobierno, la ley. ¿De quién? Del reino. Alrededor de Saúl, si usted lee el contexto histórico, había más reyes. Y cada uno de esos reyes tenía sus dioses paganos, ¿sí?, su constitución de su reino, etcétera, etcétera. A Saúl se le entregó una ley del reino. ¿Para qué? Para que esa nación fuese diferente. Para que esa nación se conformara según el reino. Usted y yo no somos de ningún extremo, ni de la derecha, ni de la izquierda, ni del centro. Usted y yo somos del reino. Y lo que nos guía es el reino. Es lo que Él permite, quiere y desea, que es su buena, agradable y perfecta voluntad en mi vida, para cubrirme y para darme paz, provisión y ¿qué? Y protección. Por fuera de esto, tengo todo el resto. Por eso quiero invitarte hoy a que medites sobre esto. Necesitamos una perspectiva bíblica sana para entender la mentalidad y los principios del reino. Porque bajo la influencia que hemos vivido no la vamos a entender. No nos va a parecer justo. Cuando me preguntan sobre el modelo de gobierno de la iglesia, yo le digo, mira, yo lo único que sé es que yo no puedo estar solo. Necesito autoridades. Siempre lo entendí así. Lo preguntaba y no sabía de dónde iban a salir porque tenía desfigurado la autoridad. Pero cuando entramos en el proceso, somos sanados, entendemos que la autoridad de Dios no cambia, que todos la necesitamos y que debajo de ella hay protección, provisión y paz. Y eso fue lo que Dios hizo. Hoy, para la gloria de Dios, cosas que Dios dispone. Hay personas que nos han llamado de otras ciudades, pastor, hemos visto lo que está pasando en su iglesia, queremos saber qué es lo que hicieron. Y yo nada más digo, no sé, porque lo único que hemos hecho es intentar hacer la voluntad de Dios. Pero si lo pudiéramos sistematizar, podríamos decir que lo único que hemos visto es Dios acompañándonos de su mano, afirmando sus principios uno a uno. Y después de sanarnos, el siguiente principio fue su autoridad. Después de prometernos, después de la promesa de una tierra nueva, nos dijo, lo vamos a hacer bajo cobertura. Lo vamos a hacer con autoridades. Y cuando yo me devuelvo, nos hemos reunido a veces con pastores y nuestros pastores siempre nos preguntan, ¿qué creen que ha sido el éxito para que ustedes puedan ver la gloria de Dios como la están viendo? Y yo siempre me miro con mi pastor y le digo, ustedes, ¿por qué? Y ellos nos dicen como que yo no he hecho nada. Y yo, no, pero sin autoridades no habríamos llegado a ninguna parte. Y esto es un principio tan del reino que hoy CEOs de organizaciones, gerentes, presidentes, lo tienen tan claro que sencillamente se cubren bajo la autoridad. ¿Por qué? Porque saben que es un reino, no una democracia. El problema de un reino y no de una democracia es que tú te tienes que entregar del todo. Porque cuando Él empieza a pedirte, ya no hay negocio. Porque es lo que el rey diga. No es lo que tú crees o lo que la influencia dice que cree que es. ¿Sí? Si el Señor dice que tener sexo antes del matrimonio es pecado, ¿qué es? Pecado. Punto. Es el reino.
¿Quieres que Dios sea tu Señor, tu Rey? Bueno, esas son las condiciones. Son santidad, son obediencia. ¿Por qué? Porque allí verdaderamente, en ese reino, en ese criterio es donde está la libertad. En la sumisión al Rey hay libertad, contrario a lo que nos han dicho, que yo no me puedo someter ni dejarme montar de nadie, pero lo que dice la palabra es contrario. Dice que en la sumisión hay libertad. Y venía a mí cuando pensaba en este punto, en el apóstol Pablo. Los que vieron la película acá lo recordarán, porque el apóstol Pablo vivió después de su conversión en sumisión. Y era una sumisión extrema, porque estaba siendo oprimido, perseguido, maltratado, humillado. Pero aún así el apóstol Pablo decía, hay que someternos a las autoridades. ¡Wow! Escúchame esto, Romanos 13, versículo 1. Todos deben someterse a las autoridades públicas. Le voy a ser muy honesto. Yo he leído este versículo 20,000 veces. Lo he predicado 20,000 veces. Y siempre que hay elecciones lo predicamos. Y siempre que el mandatario de turno está portando como el de ahora, lo predicamos. ¿Por qué? Porque todos deben someterse a las autoridades públicas. Y yo sé que hoy le voy a dejar 20 preguntas, por favor anótelas. Si en el transcurso de la serie las vamos respondiendo, usted va chuleando. Y si le queda alguna, me la manda. ¿Por qué? Porque claro que hablar de la autoridad inherente de Dios nos salta a hacer muchas preguntas. Pero ¿y qué hago con las autoridades que son insoportables? El apóstol Pedro dice que aún las insoportables han sido impuestas ¿por quién? Por Dios. Con la ayuda de nosotros como la de acá, pero por Dios. ¿Sí? Pero escuche esto. Quiero que lea este pasaje con comas, como se debe leer la Biblia. Todos deben someterse a las autoridades públicas, coma. Pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Pare ahí. Este pasaje, la parte B de este versículo, es el resumen de todo lo que le he hablado hoy. La autoridad inherente de Dios, un Dios perfecto que ejerce su autoridad en justicia, que la delega, y hombres imperfectos que lo obran mal. ¿Sí? Pero toda autoridad, toda, deslíguela del hombre. Mire el principio. ¿Sí? Toda la autoridad que existe sobre la faz de la tierra viene y es de Dios. No hay autoridad que usted pueda ejercer que sea suya. No, es que yo me volví el capo. No, no es suya, es de Dios. La autoridad que fluye sobre los aires le pertenece solo a Dios. Si yo no comprendo eso, entonces no voy a comprender cómo someterme. Pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. La Nueva Traducción Viviente habla del respeto a las autoridades y dice, pues toda autoridad proviene ¿de quién? De Dios. Y usted lo sigue viendo en estos. Los maestros, los semáforos, los policías de tránsito, buenos y malos, los policías normales, el ejército, todos tienen autoridad porque Dios la permite. ¿Por qué? Porque como la autoridad es un concepto del reino, la autoridad tiene rango, orden y autoridad. ¿Qué pasa? Que como nosotros hemos vivido bajo principios democráticos, la jerarquía nos revienta el coco, perdón que se lo diga de esa manera. Porque como nos han oprimido, porque como nos vienen oprimiendo, desde los señores que pasaron de España, desde todos los que han pasado, ¿sí? Entonces nosotros no queremos esa autoridad. Pero negarnos a la autoridad de Dios por lo que nos hicieron es perdernos el regalo de la paz, la provisión y la protección de Dios. Y por eso tú tienes que tomar una decisión hoy, si quieres libertad, y es la de vivir en sumisión. ¿A qué? A la autoridad de Dios. Claro, Dios te va a dar la capacidad de filtrar y entender quién es una buena y una mala autoridad. ¿Sí? Voy a poner ejemplos, solo ejemplos. ¿Hay hombres casados aquí? Gracias por su vulnerabilidad.
Yo creo con todos estos hombres que nosotros no hemos sido tan buena autoridad, que nos hemos equivocado, que no hemos ejercido bien nuestra autoridad en casa. Es más, no la hemos ejercido bien en la iglesia. Pero lo que Dios está haciendo también hoy es restaurarnos como autoridad para hacerlo a la manera del reino. Por eso hay cosas que tienen que venir por la cabeza y por la autoridad. Yo siempre les digo, miren, yo sé que en el otro mundo cuántico donde algunos viven, eso se puede crear de otra manera. Pero la Biblia es secuencial y primero se creó el hombre por alguna razón. Es más, siempre a esta hora para despertarnos. Gracias. Para avisarme que hay que acabar. El hombre, ¿dónde fue creado el hombre? ¿Dónde? ¿Dónde? No, la Biblia no dice que el hombre fue creado en el Edén. Dice que fue creado en algún lugar donde había barro y que después de creado es puesto en el Edén. ¿Por qué? Después profundizaremos el tema. Pero en cambio la mujer, ¿dónde fue creada? En el Edén. Ya el hombre llegó al Edén y ahí lo cogieron mal parqueado, lo durmieron y salió la mujer. Cuando el hombre despierta, que el Señor lo sopla. El hombre despierta y yo creo que todavía había polvo. Nos estaban puliendo. Algunos nos estaban quitando un poquito de pelo y todo. Pero cuando y el hombre habla y es rústico. Cuando la mujer sale, está el Edén. Nació en tierra nueva, eso veía todo bonito. Ya matas y todo, claro, por eso ¿me entienden, sí? ¿De quién depende eso? De la autoridad inherente de Dios. Pero ¿qué hace Dios allí? Inmediatamente baja de su autoridad. Cuando Dios sopla, sopló autoridad sobre el hombre. Cuando Dios saca la costilla del hombre y hacia la mujer, le da autoridad. ¿Qué hacemos tú y yo con esa autoridad delegada? Solo es posible filtrarla a través de la palabra y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, porque no podemos separar la autoridad inherente de Dios de nuestra sumisión a la autoridad delegada. Cuando Dios delega autoridades sobre ti es para bendecirte. Ahora, una autoridad sana, sana. Una autoridad rota, rompe. Por eso no podía hablarte de autoridad sin sanidad. Por eso tengo que decirte que fuimos procesados en esto para entender que toda autoridad venía de Dios. Romanos 13:2 dice, por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela. ¿Me estás entendiendo? Porque es importante sanar frente a la autoridad. Mire, yo todos los días tengo que hacer sanidad interior. Todos los días yo me levanto, miro las noticias y digo, Señor, otra vez sáname. Porque qué autoridades tan perversas las que nos tocan. Pero no tengo otra opción sino someterme, orar y resistir. No tengo otra opción. Pero tengo una esperanza. El que habita, el que mora bajo la sombra del Todopoderoso, verá su protección, su paz y su provisión. Pero para eso usted debe entenderlo. Miren, cuando fui a la palabra división, en cómo se desarrolla la palabra, se compone de dos frases, una que es di y otra que es visión. La palabra di significa dos, es decir, dos visiones. Eso es lo que el engañador viene y pone cuando rompe la autoridad de Dios. Di visión. Porque aquel que se somete no divide, aquel que se rebela divide. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad, ¿a cuál autoridad? Está hablando Pablo, Romanos 13, versículo 2. Escuche, no es porque tú te opones a un hombre, es por la autoridad que sobre ese hombre está.
mujeres, entiéndamelo. Ese hombre puede no saber qué hacer con eso, lo está aprendiendo en esta serie, no lo deje de traer. Pero así él no lo entienda, usted no está yendo contra él, está yendo contra la autoridad, porque toda autoridad inherente es de Dios. Entonces la autoridad de Dios que Dios le dio a su esposo, así él no la entienda, no la ejerza y la ejerce mal, es un problema para usted, no para él. Dios arreglará cuentas con él. Pero cuando usted se mete con la autoridad, ¿el problema es de quién? Suyo. Porque yo no la pedí, pero Dios la dio. ¿Y eso qué es? Reino. Porque todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así procederán recibirán ¿qué? Castigo. El que habita bajo su cobertura, bajo su autoridad, recibe paz, protección y provisión. El que se sale de su autoridad y de su cobertura y además de eso se rebela contra ella, recibe castigo, inseguridad, desprotección y escasez. ¿Cómo quieres vivir? ¿O bajo su protección o bajo la cobertura del Altísimo? Hechos 9:5 dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Lo voy a leer en Reina Valera, que tiene un pedazo agregado a las otras versiones. Ninguna versión lo tiene, pero el escritor de la Reina Valera se lo agregó. Y no está fuera de contexto, no cambió el texto. Me parece que hace contexto de lo que Pablo vivía. Dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ese es de esos versículos que uno dice, ay, me lo lee en español. ¿Sí? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. ¿Qué estaba diciendo el autor acá? Estaba diciendo que Pablo venía a sujetarse a autoridad. Es más, el encuentro de Pablo, la conversión de Pablo es un encuentro, los estudiosos concluyen, con la autoridad inherente de Dios. Y por eso Pablo tiene ese encuentro tan radical. Por eso Pablo pasa de ser un perseguidor a ser un obediente siervo de Dios. Eso solo pasa cuando usted se encuentra con la autoridad inherente de Dios. Por eso, si usted conoce un hombre o una mujer rebelde, no importa si vive en su casa o no, ore a Dios para que tenga un encuentro con la autoridad de Dios. Porque es lo único que la va a cambiar, es que ella la conozca. Y dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y cuando tú vas y buscas qué es esto, dice que los bueyes cargaban una guadua y en esa guadua, pues algo así parecido, clavaban un chuzo, como una espina, un aguijón, para que cuando trillara, lo chuzara, cuando él se iba para otro lado. Y por eso creo que el autor agrega este texto diciendo en el caso de Pablo que es duro ser sumiso y obediente. Y que a veces Dios necesita chuzarnos con el aguijón para que dejemos la rebeldía. Y nos quedemos y nos conduzcamos en el camino de la paz, la protección y la provisión. Y por eso creo que atesora y apunta a este punto Pablo. Y cierro con esto, Mateo 7:21. Mire, hay cosas que todos hemos pasado, todos intentamos. Y yo tengo que decirte que yo no siempre fui obediente. Caminé en el reino tal vez muchas veces intentando convencer a muchos de mi voluntad. De hecho, uno de los líderes me decía, mi esposa me dice que tú me manipulas. Pero nunca fue una intención equivocada intentar hacer la voluntad de Dios. Pero cuando Dios nos transforma, cuando Dios empieza a dar la vuelta en todo este proceso, llega un momento donde yo estoy con mi pastor, el pastor Pedro, y yo había soñado toda la vida algo. Es decir, creo que como líder de jóvenes era el anhelo más grande de un joven, ¿sí? Se lo voy a poner en este ejemplo. Usted entrena fútbol, juega fútbol y usted quiere jugar en el equipo más grande. Pasemos a otras latitudes. Usted quiere jugar en el Liverpool, ¿sí o no? Y de pronto Dios me sana, me libera, me trae de esto y me encuentro a puertas de entrar al Liverpool. Y me llama el director técnico del Liverpool y me dice, Germán, queremos contar contigo, queremos que tú hagas parte de esto. Cuando mi esposa escuchaba la conversación,
Mi esposa lloraba conmigo, porque no era solo un anhelo mío, era un anhelo de los dos, de familia, de ministerio, de llamado, de años que no lo había hecho por su misión, o que lo intentaba hacer cuando podía. Pero de pronto llega esta oportunidad de entrar a este Liverpool ministerial, y yo llamo a mi pastor como es mi costumbre, y le digo: pastor, yo quiero compartirte esto. Yo siempre quise entrar a jugar al Liverpool y me acaban de llamar. ¿Tú qué piensas? Yo ya sabía qué pensaba mi pastor, pero ¿qué estaba haciendo? Darme coces contra el aguijón, porque era mi sueño, era mi anhelo. Y bajo esta cobertura sana, casi que la decisión iba a quedar en mis manos. Y mi pastor, muy amoroso como siempre, me respondió y me dijo: ¿sabes una cosa? Yo no te veo jugando en el Liverpool. Y yo solo miré a mi esposa. Mi esposa estaba chismeando. Ella estaba mirando yo qué iba a hacer. ¿Sí? El pastor me dijo con amor, me dijo: mira, yo te voy a decir algo. Yo no te veo hoy jugando en el Liverpool. Yo creo que el equipo que tienes, que estás liderando, es el mejor equipo del mundo. Se llama Tierra Nueva. Y si tú te metes a jugar al Liverpool, te vas a desenfocar. Pero como siempre te lo he dicho, Germán, ora y haz lo que Dios te diga. Eso es como cuando la mamá le dice: no, usted verá. No sé, vaya, haga lo que quiera. ¿Sí? Yo cuelgo el teléfono, miro a mi esposa, que estaba expectante al chisme, y mi esposa me mira diciéndome: ¿qué va a hacer? Yo sin dudarlo le dije: nada. Y con lágrimas en mis ojos le decía: el Liverpool fue importante, pero es más importante la autoridad de Dios sobre mi vida. Y jamás iría en contra de lo que mi autoridad me pide. Y créame, muchas veces no estoy de acuerdo con mi autoridad, pero he visto la paz, la protección y la provisión de Dios cuando me he sometido a esa autoridad. Porque aunque ella pueda estar equivocada, la paz, la protección y la provisión de Dios están sobre su autoridad. Cuando usted decide hacerlo, cuando usted decide comprender, abrazarse a la autoridad de Dios, lo que viene para usted es mayor a lo que usted creía. Nunca jugué en el Liverpool, me tocó pasar a entrenos nomás, pero hoy el Liverpool es un gran aliado de esta iglesia. Nos ha ayudado a crecer, nos ha ayudado a formar nuestro liderazgo. Pero la visión que Dios nos dio se llama Tierra Nueva, no era otra. Y gracias a eso, hoy creo que mi familia está bien. Hoy creo que la iglesia sigue sana y creciendo. Porque ¿sabes algo? Llegará un momento donde tú te vas a presentar allí en el cielo. Le dice la palabra que muchos le dirán: Señor, Señor. Y Él les dirá: ah, ¿cómo? No te conocí. Pero Señor, yo jugué en el Liverpool. No, a mí no me interesaba el Liverpool, me interesaba tu obediencia y tu corazón. Porque la palabra dice que Él quiere obediencia y no sacrificios. Que a Él le interesa más tu lealtad, tu fidelidad a la autoridad de Dios que al resto. Es más, te voy a decir algo que es confrontante y lo vamos a desarrollar en otro capítulo. Es posible que tú llegues al cielo y tu lista de evangelismo, de pastoreo, sea larga, grande, y tú digas: mira todos los que salvé, Señor, vengo a reclamar mis coronas, ve. Y el Señor le dije: me parece muy bonita, ve, pero nunca obedeciste, ve. Y se trataba de obediencia, no de tu esfuerzo. Porque si hubieses obedecido, el impacto no había sido esta lista,
Había sido estadios, coliseos llenos de salvación. Solo por algo: obediencia. Yo te digo hoy, procura profundizar en lo que es la autoridad de Dios. Lo vamos a hacer. Pero jamás dejes que un dolor, que algo que alguien hizo para desfigurarlo, que algo que ni siquiera tú sabes pasó en tu vida, en tu herencia, para desfigurar la autoridad de Dios, te robe la paz, la protección y la provisión que solo Dios puede dar. Amén. Padre, yo quiero darte gracias, Señor, por tu autoridad, Señor. Tu palabra dice que el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Y por eso creo, Señor, que hoy tú tienes un pueblo que comprende tu autoridad, que se humilla delante de ti y que sabe que en tu autoridad, que en tu cobertura hay protección, hay paz y hay provisión. Y yo te pido, Señor, que en aquellas vidas que necesitan verla, provisión, paz y protección, hoy haya un arrepentimiento de toda rebelión, de toda desobediencia, y se puedan abrazar a ti con humildad para obedecerte, para atender tu autoridad a través de las autoridades que has delegado. Te damos gracias, Señor, por habernos cubierto y por saber que estamos protegidos a la sombra de tus alas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele gloria a Dios.